Muy buenas a todos. Hoy les vengo a hablar sobre el seminario de epidemiología de Plasmópora vitícola. Mi nombre es Juan Camilo Roncayo. Bueno, como principal aspecto tenemos los componentes que determinan su ocurrencia. Plasmópora vitícola tiene ciertas condiciones y componentes que pueden favorecer como evitar la ocurrencia de este patógeno. Este se da en los cultivos de la vid. Bueno, la presencia de un clima y microclima favorable pueden variar, depende de la susceptibilidad del cultivo. Estos estados fenológicos pueden ser susceptibles como tal en las plantas, principalmente en los brotes tiernos. Presentan abundantes inóculos en el área del cultivo, también una fertilización desbalanceada y un deficiente control químico que pueden favorecer a la ocurrencia de este patógeno. Bueno, por el contrario, un clima y un microclima desfavorable vendrían siendo la variedad de la vida presente en el patógeno. Como tal, sería la realización de un buen manejo cultural acompañado de una excelente fertilización balanceada y un eficiente control químico que podría prevenir como tal la incidencia del patógeno. En este caso tendríamos el aspecto de la taxonomía que pertenecería al reino Chromistic, el reino cromista, Filomicota, al orden Peronosporales, la familia Peronosporacea, el género Plasmopora y la especie que le vendría a presentar Plasmopora vitícola. En este caso tendríamos la descripción del parásito. eh, Como tal, vendría el aspecto de la fuente de inóculo. Aquí son las esporas sexuales invernantes, las cuales son formadas por la fusión entre Antheridium y Ogonium. Estas esporas son llamadas huevos o esporas de invierno, las cuales son formadas al final de la temporada. Estas se dan como tal en el mildiou de las ramas o el mildiou de mosaico, las cuales pueden ser formadas al final de la temporada en los tejidos pueden ser las hojas viejas o brotes tiernos. También se puede presentar en los peciolos o las bayas, pero esta principalmente genera su formación en las hojas afectadas por el mildiou, como se puede observar en la imagen B. Bueno, un síntoma principal de esta se podría presentar más en las hojas viejas, como les venía informando. Esta se da al llegar de la temporada del invierno, se puede presentar y como que reproducirse más en las hojas caídas. Aquí las esporas aseguran una conservación y supervivencia en el suelo, el cual le permite la infección en la parte vegetativa, que sería la primera parte para comenzar este ciclo de infección. Bueno, aquí cabe resaltar que estos huevos de invierno tienen la capacidad de perdurar varios años durante el suelo, especialmente en suelos vitivinícolas. Aquí, como les venía diciendo, se puede observar también la imagen A, unas poras, en la imagen B, las hojas afectadas por el mildiou de mosaico. En la imagen C ya se podría observar como tal, las esporas, los huevos, almacenados en la parte, en las estaciones de invierno, para así ya llegar a la temporada de primavera, presentando o dando ingreso a un filamento germinal, y este filamento germinal da, da como resultado una macroconilla piriforme para que de esta surjan los esporangios y esporangióforos. Ya en el ciclo vegetativo, como les venía diciendo, es que estos germinaban de 1 a 2 días, la precipitación superior tendría que ser más o menos a los 10 milímetros. Estas se depositan en la parte vegetativa de los brotes tiernos, alrededor de los 10 centímetros puede ser. Estos penetran como tal a través de los estomas. En este paso se inicia el periodo de incubación que pertenece a la infección primaria. Bueno, aquí al finalizar el periodo de incubación puede tardar de 7 a 14 días, como tal, aparecen los primeros síntomas visibles de enfermedad. Bueno, esta es conocida como
mancha de aceite la primera que se presenta en el haz de la hoja. Y junto a ella se presenta la pelusilla blanquecina, que esta ya se haría en el MS. Esta pelusilla está compuesta por los conidioforos, como se puede observar, y las conidias que son responsables del segundo ciclo de la enfermedad, que esta es denominada como la infección secundaria. Bueno, de hecho, por la realización de estos ciclos de mildiou y la vid, esta es considerada como una enfermedad policíclica, pues esta genera estructuras de conservación como son llamadas las esporas. Estas, en fin, al encontrar las condiciones favorables, como tal, promueven una germinación, dando así a la exploración de los esporangios con el fin de cumplir un nuevo ciclo de infección. Aquí vendría el siguiente aspecto que sería la saprogénesis. Como tal, esta es la causante del mildiou de la vid, que puede presentar un aspecto de sobrevivir entre un ciclo de cultivo u otro. Bueno, haciendo énfasis como tal en esta fase ocurre al final del ciclo de enfermedad, cuando el patógeno produce unas estructuras de resistencia llamadas esporas, que se dan mediante la producción de estructuras sexuales, como se llaman estas. Estas permanecen protegidas durante todo el invierno al ser estructuras de resistencia. Las esporas pueden persistir en el suelo en estado latente o por varios meses. Cuando estas llegan a las condiciones ambientales favorables, las más adecuadas para ellas serían la primavera, estas germinan y liberan las zoosporas. Por lo tanto, la saprogénesis como tal comprendería la formación de esporas y la supervivencia en el suelo. Esto le aseguraría una perpetuación del patógeno entre las diferentes estaciones del cultivo. En cuanto a la patogénesis, esta comprende los procesos de infección y desarrollo en general de la enfermedad. Esta se daría obviamente sobre la planta hospedera. Bueno, aquí cuando comienzan las esporas liberadas de las esporas, infectan a los tejidos jóvenes de la planta como tal, principalmente a los brotes nuevos y las hojas. Estas penetran por los estomas, como les venía diciendo, que se encuentra ubicado en el envés. Bueno, aquí una vez dentro de los tejidos, el micelio del patógeno crece de forma intercelular, con el fin de desarrollar unas estructuras llamadas ostorios, que estas penetran la célula de la planta y obtienen nutrientes del huésped. Bueno, aquí también se forman los esporangióforos y los esporangios, que estos son típicos de los micetes que se encuentra ubicado en el envés de la hoja. Bueno, a partir de los esporangios se liberan nuevas esporas con el fin de reiniciar el ciclo de infección. Durante esta fase patogénica se manifiestan los síntomas característicos de la enfermedad, que ya se las expliqué, que serían las manchas aceitosas en el haz y la exploración blanquecina en vez de las hojas. Aquí se vendría presentando un ejemplo de las condiciones climáticas en el departamento de Tarija. Aquí se observaron síntomas de la vid diferentes, ya como tal en la zona de Choza y en la zona de Calamuchita. Bueno, este departamento presenta alrededor de una temperatura de 18 grados centígrados, que sería un clima templado, y una precipitación de los 480 milímetros anuales de lluvias. Este se da en las estaciones de la primavera y las estaciones de verano. Se encuentra situado alrededor de los 1854 metros sobre el nivel del mar. Llegando a la zona de la choza, el mildiou se presentó en la hoja desde el 10 de noviembre hasta el 13 de marzo. Este se presentó en un periodo de 124 días, lo que alrededor de esta representaría el 80% del ciclo. Bueno, aquí en esta zona los ataques más fuertes fueron desde el 2 al 13 de marzo, como se puede observar en la imagen. Este periodo es como tal superaron afectaciones del 20% sobre la zona aérea.
haciendo enfoque a todo el viñedo. En este rebrote debido a las condiciones favorables en las que se encuentra este. En el caso ya de la zona de Calamuchita, el mildiou se presentó desde el 27 de octubre al 27 de marzo, en un periodo alrededor de los 152 días. Aquí los ataques más fuertes se observaron desde el 27 de octubre al 7 de noviembre. El ataque de este patógeno a ambas zonas se presentó más del 80% del ciclo vegetativo del cultivo. Esto está relacionado en sí con las condiciones climáticas del departamento de Tajira, ya que puede brindar condiciones climáticas que son conocidas como los 310, que serían brotes superiores a los 10 centímetros de precipitación. Eh, una precipitación de esta sería más o menos 10 litros por metro cuadrado durante 1 o 2 días de temperatura mínima. Bueno, en el caso de los tipos de infección, tendríamos como primera la monocíclica. Esta infección ocurre cuando las esporas que pasaron de invierno germinan en la primavera. Estas liberan zoosporas que inician un único ciclo de infección de la vid. Aquí las zoosporas infectan los tejidos jóvenes y se desarrolla como tal la enfermedad hasta la formación de nuevas esporas. Esto con el fin de completar un ciclo vegetativo en la temporada. Bueno, aquí este tipo de infección monocíclica es típica en climas más secos y cálidos, donde las condiciones después de la infección inicial no vuelvan a ser favorables, ya sea para el desarrollo del patógeno como tal. Bueno, aquí al finalizar el ciclo se forman las esporas de resistencia que estas caen al suelo hasta la siguiente temporada. El siguiente aspecto sería la infección policíclica, que aquí implica la ocurrencia de múltiples ciclos de infección, sean durante una misma temporada de cultivo. En este caso ellos comienzan igual que la otra, o sea, sería con la germinación de esporas y la liberación de esporas. Pero en este caso, las condiciones de humedad y las temperaturas frescas permanecen favorables al patógeno. Esto con el fin de que este complete el ciclo y produzca como tal nuevas esporas varias veces a la misma temporada, se podría decir. Bueno, estas esporas se reinician el ciclo infectivo sobre el mismo cultivo o sobre los nuevos brotes. Y se da también en las hojas que van creciendo. Bueno, de esta forma suceden varios ciclos de infección secundarios entre la vid, se dan antes de la formación y al final de las esporas. Este tipo policíclico es común más o menos en el clima frío y los húmedos que el que se maneja en el cultivo de la vid. Ya vendría el aspecto de la medición de la enfermedad. Se podría decir que aquí se presentan porcentajes de la incidencia de severidad de plasmopora vitícola en diferentes variedades de la vides, como tenemos la primera que sería Albariño, Tempranillo, la Nacional, la Riesling, etcétera. Bueno, aquí como tal, en donde se observaron las diferencias significativas para todos los parámetros, eh, se puede observar una susceptibilidad en todas, excepto a la rupestris, como lo muestra el gráfico. Aquí con la resistencia y las variedades susceptibles entre sí. Bueno, como se observa, la Sauvignon es la variedad menos susceptible. Esta debido a la presencia de porcentajes como tal de severidad. Por otro lado, se presentan las variedades más susceptibles, dentro de las cuales están Albariño y las variedades de Nacional y Tempranil. Estas variedades como tal fueron las que abatieron mayores porcentajes en su tasa de severidad. Todo lo contrario sucedió con la rupestre, como se puede observar, eh, que fue bastante resistente. Esta diferenció significativamente del resto, ya que obtuvo mayores porcentajes de necrosis y mayores porcentajes, no, perdón, menores porcentajes o como tal una esporulación nula.
Esto con el fin de evitar la diseminación y la conservación de fuentes de inóculo, para que se pueda realizar sus diversos ciclos de infección. El siguiente aspecto tendríamos la bibliografía y muchas gracias. Esto sería todo.